Damos gracias a nuestro Dios porque permite, por su gracia y por su amor, seguir en este trabajo de buena voluntad en mostrar las verdades eternas de nuestro Dios a través de la sagrada palabra del Señor. En esta oportunidad, en Verdades Eternas, queremos presentarte una verdad que le he colocado un título, donde ese título nos va a permitir desarrollar el tema, que es un poco difícil. Estos son los mensajes que yo llamo los mensajes de difícil digestión. Lo que Dios le dijo al profeta. Dios le dijo al profeta en una oportunidad y el profeta así lo manifestó, que por un momento se deleitó con el alimento de Dios como la miel al paladar, pero le produjo malestar estomacal. Le fue amargo para el vientre, dijo el profeta. Este es uno de estos mensajes que pocas veces me gusta predicar, porque a veces me genera tristeza, porque es un mensaje duro, pero que es una verdad temática que se encuentra en la palabra de Dios y que muchos predicadores por diferentes circunstancias no lo abordan. Y no podemos ser íntegros en la enseñanza si no enseñamos todas las partes que contemplan el todo de la verdad de Dios. La suma de las verdades es lo que le da la verdad eterna de Dios. Y en esta oportunidad nos vamos a inspirar en un versículo que se encuentra en el libro Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 3. Y nos vamos a basar un poco en la historia de Saúl, pero con referencia de testimonios y verdades de texto en el Nuevo Testamento. Es importante destacar que la hermenéutica nos enseña que las verdades deben ser comparadas. Si van a ser extraídas del Antiguo Testamento, tienen que ser refrendadas por lo que Jesús y los apóstoles enseñaron en el Nuevo Testamento. Es una verdad, es una regla básica de la hermenéutica, donde tenemos que comparar verdades paralelas. Y en esta oportunidad, movidos a que existen demasiados predicadores emotivos, demasiados predicadores que solo enseñan la perspectiva de la esperanza en la palabra de Dios y no enseñan la perspectiva de los juicios que Dios trae aún sobre su pueblo, es necesario tocar estos temas y dejarlos a la consideración de ustedes en verdades eternas en internet. Es una obligación para todo profeta, para todo predicador, para todo atalaya, hablar de estos temas y que son de difícil digestión, como lo dije. Y repito, no me gusta predicarlo, pero en la necesidad de querer ser íntegros ante Dios, tenemos que tocar también estos temas. Y voy a leer el versículo de primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que lo tengan en su consideración, nuestra inspiración de este tema. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaías. La palabra que vamos a tomar para este título es: por esta causa lo mató. Rogamos al Espíritu Santo que nos dé inspiración en este momento para desarrollar este tema muy delicado. Desde hace mucho tiempo atrás se han manejado dos variables en cuanto a la verdad teológica. Una que se le llama el calvinismo y otra que fue desarrollada por Armenio. Una que es que la salvación no se pierde, y otra que dentro de la elección universal de Dios nos llama a todos por igual, pero no todos, después que Dios los llama, deciden apropiarse de la gracia de Dios y salvarse, y desgraciadamente se pierden. Dentro de estas dos corrientes, por supuesto, hay mucha tela que cortar. Yo soy de los que cree que la salvación hay que cuidarla. Yo soy de los que cree que
hay cosas que los hijos de Dios hacen que son tan graves que ponen en riesgo su elección. Dios los ha elegido, pero ellos mismos se descalifican para el reino de Dios. Dios eligió a Saúl en un momento crucial en la vida del pueblo de Israel para traer gran bendición. Su elección fue extraordinaria. A través del profeta Samuel, Dios elige a Saúl cuando era un joven, talentoso, bien parecido, y en ese proceso de elección, sintetizando un poco la historia, Samuel lo unge, inspirado por el Espíritu Santo, y dice la Biblia que Dios le cambió el corazón. Desde ese momento Saúl comenzó a ser otra persona, hasta profetizó, y sus primeros inicios fueron de humildad. Sus primeros inicios ante la coronación de su reinado fue glorioso. Pero en el transcurso de los años, él fue deteriorando su vida espiritual hasta el punto que se convirtió en el enemigo de Dios, en el enemigo de su propia elección, en el enemigo del propósito de Dios de bendecirlo a él, bendecir a su familia y bendecir al pueblo de Israel. En este versículo que nosotros acabamos de leer, recoge una verdad muy dura, muy fuerte, donde el pueblo de Israel pierde un gran líder por su desobediencia. Porque, como lo dice el versículo, primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Dios. Saúl se enfrentó de manera arbitraria, de manera voluntaria, a desobedecer el mandato de Dios. Saúl no la guardó. Además de eso, consultó una divina, un hechicero, pecado de muerte, la adivinación. No consultó a Jehová. Y dice que por esta causa Dios lo mató. Suena duro esa expresión donde Dios lo mató. Esto se puede inferir para algunos teólogos de que esto estaba bajo la ley y no estaba bajo la gracia. Pero vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que iniciando el gran proyecto de iglesia primitiva, de iglesia gloriosa, de iglesia inspirada, de iglesia ejemplar, se dio una circunstancia muy parecida donde Dios mató a Ananías y a Zafira, porque le mintieron al Espíritu Santo. Vemos que en el Antiguo Testamento vemos una severidad de parte de Dios, que en uno de los salmos Dios prometió que a ningún rey le iba a derramar un juicio tan severo. Hizo un pacto con David, donde no le iba a derramar ni juicio tan severo a ninguno de sus descendientes. Aún así vemos en el Nuevo Testamento que Dios mata a Ananías y a Zafira a través del apóstol Pedro, porque le mintieron al Espíritu Santo. Vemos que en el Antiguo Testamento el rey Saúl, después de 40 años de ministerio, David, Saúl y Salomón gobernaron 40 años, 120 años entre los tres. Vemos cómo Dios disciplinó de manera contundente, de manera firme a Saúl, porque prevaricó contra la palabra, porque no guardó la palabra de Dios, porque consultó una Dios, desafió los lineamientos de Dios, quiso establecer su propio evangelio, quiso establecer su propia doctrina, como muchas tendencias de hoy lo han venido haciendo y lo hicieron en el pasado, y hoy surten nuevos predicadores en querer cambiar los lineamientos de Dios. Esto es peligroso, esto es muy peligroso, porque por esa causa Dios mató a Saúl. También vemos cómo Dios mata a Ananías y a Zafira en el Nuevo Testamento para que no quede evidencia testimonial. Por eso que dice: bienaventurados los que guardan los testimonios de Dios. La palabra de Dios también enseña, o Dios le habla al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías: paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, ve cuál sea el buen camino y andad por él. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios mata a Saúl. Vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, bajo la gracia, bajo la redención divina, a través de nuestro amado y Salvador Jesús de Nazaret, Dios trajo un juicio muy severo sobre Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo. Vemos también en el Antiguo Testamento otro hecho que nos hace ver
que Dios desechó a Esaú. En el libro de Génesis vemos que Esaú no tuvo en gran aprecio el llamado, la elección de ser primogénito, y le vende la primogenitura a su hermano Jacob por un potaje, por una sopa de lenteja. Y dice la palabra de Dios que menospreció Esaú la primogenitura. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, Dios, a través del escritor sagrado, explica el mismo acontecimiento del Antiguo Testamento, lo pone como testimonio y evidencia de reflexión para el Nuevo Testamento, de que también algunos pueden dejar de alcanzar las gracias de Dios. Y allí en el versículo 12 de Hebreos, capítulo 12, versículo 12 al 18, el escritor sagrado deja allí claramente establecido por qué Esaú y por qué los futuros Esaú dentro de la gracia pueden perder, y por esa causa perder la salvación, la vida eterna. Primero, por raíz de amargura. Dice allí el escritor que no hay entre vosotros un fornicario, un profano, que de alguno persevere en la raíz de amargura y que eso les estorbe. Dice que aún Esaú, deseando heredar la primogenitura, aunque lloró y la procuró con lágrimas, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Vemos que la amargura, dice que por fornicario y por profano, Esaú, en el Antiguo Testamento, y refrendado en el Nuevo Testamento por el escritor sagrado de Hebreos. Es importante destacar que la carta de Hebreos es una carta que se escribió porque la iglesia judía estaba en peligro de regresar nuevamente a sus antiguas ceremonias, producto de la persecución de los judíos ortodoxos hacia el cristianismo. En esa carta, en la carta escrita a los hebreos, se denota claramente advertencias muy severas para aquellas personas que deciden regresar nuevamente a sus antiguos pecados, y deja de manifiesto claramente ejemplos del Antiguo Testamento de la severidad de Dios que pueden ser considerados en el Nuevo Testamento como juicios inesperados, a veces inexplicables, que Dios puede tomar sobre algunos. Inexplicables porque a veces vemos que en algunas personas Dios es como más elástico, como más flexible, y en otros casos vemos que Dios es más severo, porque los juicios de Dios son insondables. En algunos casos el apóstol Pablo dijo que los juicios de Dios son insondables, inescrutables sus caminos. En muchas oportunidades no podemos hallar una explicación exacta para todos los juicios de Dios. Lo que sí podemos entender cuando hablamos de juicio es una decisión dura y firme que a veces trae mucha tristeza en los seres humanos, como trajo la situación de Saúl, donde murió Saúl y todos sus hijos. Y vemos que también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, hace referencia de Saúl. También podemos ver que por la causa de la desobediencia de Saúl, Dios mató a Saúl. Por esta causa desechó Dios a Saúl. Y también en nuestra era contemporánea, se vislumbran algunos predicadores, algunos pastores, algunos profetas que están en riesgo, que están en peligro de caer bajo esta sentencia. Yo ruego a Dios que ningún ser humano caiga bajo esta sentencia, porque mi papel como sacerdote y como sacerdote de Dios, mi papel como pueblo que intercede por su mismo pueblo, es que todos heredemos la vida eterna y lleguemos al cielo. Ni Dios ni yo queremos que alguien se pierda de esta bendición tan hermosa que es la vida eterna, la gracia, la vida abundante en la tierra y la vida eterna en el cielo, una vez que nosotros cumplamos fielmente con el llamado que Dios nos ha dado, para que de manera fiel, de manera firme, mantengamos nuestros niveles de santidad propia. Así que vemos acá claramente que en la carta San Judas, capítulo 1, del único capítulo que tiene, capítulo 1, del 3 al 16, y segunda de Pedro, del 2, capítulo 2, del versículo 1 al 22, hay una enseñanza en paralelo de lo que son las sentencias.
de lo que son las correcciones, las disciplinas que pueden venir sobre falsos profetas, falsos maestros contemporáneos de aquella época y los contemporáneos, donde Dios hace ver claramente testimonios del Antiguo Testamento de juicio que pueden caer sobre personas ahora bajo la gracia. Son cartas que no se leen, son cartas que en la televisión, en los predicadores modernos, ahora, después de haber comentado estos ejemplos del Antiguo Testamento, yo quisiera empezar a detallar de manera más minuciosa dentro del capítulo de Judas, carta escrita por Judas, capítulo 1, versículo 3 y 16, y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 22, detallar algunas causas por las cuales peligran algunos maestros y profetas y pastores, sacerdotes, de perderse en esta dispensación de la gracia. ¿Por qué creo esta postura? Bueno, por lo que venimos diciendo, por las causas a las cuales Dios mató a Saúl, por la misma causa que Ananías y Zafira cayeron muertos delante de Pedro, por las mismas causas que Esaú menospreció y de igual manera fue desechado. En estas cartas vemos cómo los apóstoles tuvieron la certeza de que en los últimos años de su vida, viendo de que ya el evangelio se había expandido y se había consumado su enseñanza en muchas partes del mundo, ellos vieron un resultado, vieron un pragmatismo que los llevó a observar las debilidades de algunos predicadores, de algunos profetas y de algunos maestros de aquella época. Vemos en el versículo 4 algunas causas por las cuales los predicadores de hoy, los profetas de hoy, o los pastores de hoy, o los sacerdotes de hoy pueden perderse. En el versículo 4 dice: convirtieron en libertinaje la gracia. Aquí hay mucho que decir en cuanto al libertinaje. Es esa creencia de que porque tenemos a Cristo podemos hacer cualquier cosa de manera deliberada y de manera insistente y pecar cuantas veces se nos venga en gana y luego llegar muy tranquilos ante la gracia del Señor. Porque niegan a Dios, en el versículo 4, niegan a Dios y a Jesucristo, porque quieren quitar la autoridad de la Biblia. Hay predicadores que cuestionan las vivencias y la autoridad de Pablo y se colocan ellos como más inspirados que el apóstol Pablo y se atreven a decir que si Pablo hubiese tenido la fe que ellos tuvieron, Pablo no hubiese sufrido tanto. Ahí están negando a Dios, están negando a Jesucristo, a Dios y a Jesucristo, que dijeron que pasará cielo y tierra y la palabra de Dios no pasará. En el versículo 5, el pueblo de Israel, después de haber sido salvado, quedaron postrados en el desierto porque no creyeron. En el versículo 6 de Judas, estamos hablando de Judas, capítulo 1, versículo del 3 al 16, habla de que los ángeles fueron desechados por rebelión. Los ángeles caídos fueron desechados por rebelión ante Dios, por ser rebeldes. En el versículo 7 de Judas habla de que por vicios contra la naturaleza fue destruido Sodoma y Gomorra. Hay muchas personas que dentro de la iglesia practican la homosexualidad, practican los vicios en contra de la naturaleza. Eso, por supuesto, los expone al mismo castigo que Dios le envió a Sodoma y a Gomorra, y que en Judas pone como ejemplo para que nosotros también temamos. En el versículo 8 habla de soñadores que rechazan las autoridades de Dios. Dios ha permitido que en los últimos años, quizás en este último siglo,
Dios haya dejado abundante evidencia de extraordinarios maestros de la palabra que nos hablan y nos explican las verdades de Dios, y que muchos predicadores contemporáneos desechan. Rechaza las autoridades delegadas por Dios, porque así como existe un ministerio de pastor y es una autoridad ante Dios, así como existe el ministerio de profeta y es una autoridad ante Dios, así como existe el ministerio de evangelista y es una autoridad ante Dios, también existe el ministerio de maestro y apóstol. Y Dios ha permitido que a través de grandes editoriales existan hombres de Dios inspirados en la interpretación, inspirados en la correcta interpretación de la Biblia, y que son un pilar fundamental para que nosotros respetemos la correcta interpretación de la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, la Biblia Thompson. Frank Thompson fue un gran pastor inglés que dejó una extraordinaria Biblia de estudios temáticos. Esto que estamos haciendo nosotros acá ahora es un estudio temático, por lo cual Dios mató a Saúl, por lo cual Dios mató a Ananías y Zafira, por lo cual Dios desechó a Esaú, por lo cual quedan expuestos en peligro de perdición los falsos profetas contemporáneos que no respetan las autoridades bíblicas, las autoridades de maestros de la palabra, y que hoy por hoy proliferan en doctrinas que no soportan, no pasan una prueba de revisión sistemática de hermenéutica. Por eso que estoy hablando de Frank Thompson. Podemos hablar de Samuel Vila, un hombre que fundó Editorial CLIE, una extraordinaria editorial Vida. La Biblia de Estudio, que anteriormente era pentecostal, ahora es Biblia de Estudio Plena. La Biblia del Diario Vivir. Son tantas Biblias de estudio muy hermosas, muy preciosas. La Biblia Macar, una gran Biblia que tenemos por allí también, para que nosotros reunamos esos grandes maestros de autoridad con Dios y nos apleguemos a una sana doctrina, a una sana interpretación de la palabra, y que no existan tantos soñadores contemporáneos. El versículo 8, soñadores y que rechazan las autoridades de Dios. Hoy por hoy se habla mucho de sueños y de sueños y de sueños, que tenemos que desarrollar sueños, y a veces son muchos de ellos son sueños y proyectos ambiciosos de dinero, de confort, y que evidentemente niegan la doctrina de los apóstolos y la doctrina de Jesucristo. Vemos aquí que en Judas también se pone como ejemplo el ejemplo de Caín, traicionar a Dios y a los hermanos. También se pone como ejemplo el ejemplo de Balán, que por el lucro, por el amor al dinero, cosa que abunda en estos días, muchas personas llevan a una efervescencia la ofrenda y el pacto para sacar provecho. Dios bendiga a aquellos que lo hacen de buena voluntad, pero no podemos rechazar la posibilidad de que existen en la actualidad hombres y mujeres que pervierten el mensaje de Jesucristo para sacar ventaja de esa propuesta. Si usted, a través de este mensaje que me está oyendo, ha interpretado que cuando yo puse el título por el cual Dios lo mató, quiero meterle miedo de desobedecer a Dios, me interpretó bien. Porque hay que temerle a Dios, hay que tenerle miedo a desobedecer los mandamientos fundamentales de Dios, porque hay juicio detrás de eso. Si usted interpretó que yo quería que a través de este mensaje usted recibiera más temor y reverencia hacia Dios y miedo, y por esa causa usted se aleja de algo que está haciendo y que no debe de hacer, me interpretó bien. Algunos predicadores contemporáneos han utilizado una psicología que utilizan algunos testigos de Jehová, de que Dios a ningún hijo lo va a quemar en una paila, y han exacerbado el mensaje paternal de tal manera que algunos han dicho que no hace falta enseñar del infierno para que las personas se salven, que hay que ofrecerles más las promesas y las ventajas de obedecer a Dios que de los castigos. Yo difiero completamente de esa postura. No se debe de predicar todo el tiempo del infierno, pero tampoco se debe predicar todo el tiempo de las promesas sin hablar de los juicios para aquellos que desobedecen. Creo que las dos cosas
en desequilibrio no es la verdad teológica de Dios. Ahora en Isaías capítulo 8 versículo 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, a él sea vuestro temor y a él sea vuestro miedo. Vemos que en Isaías dice: a Dios sea vuestro miedo. En Isaías 66, 2 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Hay que temblarle a Dios. Hay que temblarle. La reverencia y el temor a Dios no solamente es el respeto y confianza en sus promesas, es el miedo también al castigo por causa de desobedecer mandamientos fundamentales. Mateo capítulo 10 versículo 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿Qué siente cualquier ser humano cuando siente que lo van a asesinar? Siente miedo. Y él dice: no sientan miedo al que mata el cuerpo, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién puede destruir nuestra alma en el infierno? Nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Dios tiene la autoridad y a él debemos de temerle. En Hebreos capítulo 10 versículo 26, del capítulo 10 versículo 26 al 31, hay una gran verdad en hebreo, advertencia del que peca deliberadamente. Voy a leer textualmente, ¿no? Un versículo que ya no se lee en público, ya no se lee en los mensajes de predicadores en la televisión. Vaya usted a saber si en enlace leen estas versiones, estos capítulos que hablan del temor reverente que debe existir. Vaya usted a saber si hay predicadores que en la televisión explican estos versículos necesarios, dándole un enfoque teológico. Esto está en el Nuevo Testamento. Hebreo capítulo 10 versículo 26 dice así: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Abre signo de interrogación. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor jugará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Son versículos que no se leen. Son versículos que no se quieren interpretar. Porque evidentemente aquí hay un juicio duro y severo para aquellos que abusan de la gracia del Señor. Así como Saúl Dios lo mató por abusar de esa gracia. Por eso fue que Dios trajo juicio sobre Ananías y Zafira. Por eso fue que Dios trajo juicio sobre Esaú. Por eso que Dios va a traer juicio sobre predicadores, pastores y profetas contemporáneos que abusan. Un importante sociólogo de la educación francés llamado Mauricio Tieche dijo en su libro de Educación para la Familia: nuestro sistema nervioso está bien creado para ser sensible a los peligros y los riesgos. Si el hombre, dice él en su libro, si el hombre o la mujer no sintiera miedo hacia algunas cosas que arriesgan su salud y su vida, el hombre se autodestruyera. El miedo a Dios es necesario, porque es un elemento más, un recurso más de Dios y de nuestra naturaleza psíquica para apartarnos del mal. No solamente con esperanza y promesa el hombre se aparta del mal. A veces hay que amenazarlo, a veces hay que advertirle de los terribles juicios venideros de Dios sobre los pecadores no arrepentidos, sobre aquellas personas que juegan con la gracia de Dios, sobre aquellas personas que tuercen las escrituras para su propia perdición. Los indoctos, los incortantes, los tuercen para su propia perdición. Aquellos que traicionan el llamado de Jesucristo y se convierten en mercaderes. Aquellos que no están bajo el propósito y la elección que Dios les ha dado para cumplir en esta tierra. Aquí les dejo esta verdad eterna. Por esta causa, Dios mató a Saúl. Tú y yo tenemos la responsabilidad, el compromiso y la gracia
de escapar de los juicios venideros, si nos alineamos con Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo fraternal a todos.